means. It says, but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. In other words, why? If we're walking in the light, we realize there's darkness inside of us, and that the ugly darkness sticks up its head every now and then, and we fall short, and we do what we're not supposed to do, say what we're not supposed to say, think whatever, the whole thing, right? But if we're walking in the light, then we have fellowship with those that are walking in the light, and we confess our fall, our shortcomings, our failures, our sins. We confess areas where we're struggling at. Sometimes we can struggle with anger. You know, the Word of God says in Colossians, and now put off all of these things, anger, wrath, malice. And we can struggle with different things. It can be a time when it comes in our life, it's like a season. So all of a sudden it grabs a hold of us. But if we're walking in the light, as he is in the light, then we're going to realize, you know what, this isn't right. Something's wrong here. And what? We're going to have fellowship with others that are walking in the light, and we're going to confess. That's just the way it is. That's how this is God's wisdom. This is how we get free. Because sin always wants to come back and try and take hold of us again, and try and make us a slave again. Always. Our slave master from the past always wants to grab a hold of us and make us his slave again. You know, when slaves escaped back in the 1800s and the 1700s, you know, they would hunt them down. They would put bounties on their heads, and you know, and if anybody was to find them and they found out that there's a bounty for them, and they would turn them back over to their slave masters. He says, all right, and then that's why it says, in the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Praise the Lord. Cleanses us from all sin. We gotta take a hold of that blood every day. If we say, verse number 8, that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. In other words, if we're having, I've gone over this many, many times. We'll go over it again. In other words, if you're having fellowship, you think you're walking in the light, and you're hanging out with others who think they're walking in the light too, but there's no confession. That's what it says here. If we say that we have no sin, in other words, we have fellowship, but there's no confession. There's no, you know what, brother, pray for me. You know what, sister, pray for me. I'm struggling right here. I'm struggling right there. There's no confession. What are we saying? We don't have sin. Who in here doesn't have sin? Nobody raised their hand. But when you have fellowship, are you confessing? Because if we're not, then what we're saying is that we have no sin. And what does it say? We deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. That's a tremendous statement. He is faithful. He is faithful and just. Faithful. He's faithful to his covenant. And just, righteous, to keep his word, to forgive us of our sin, to cleanse us from our sin with his precious blood. If we say, and to cleanse us, it says here, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So the Lord wants to set us free. He wants to set us free from being a slave to sin. He wants to set us free from practicing sin over and over and over again. He wants to set us free from that. You know, I said it before because I see it. You know, a lot of the young guys and girls, you know, you don't even fall into temptation. And one thing is to fall into temptation and to be struggling
I watch you guys, man. A lot of you guys, you don't even fall into temptation. You're just sinning and sinning and sinning. You're not doing drugs and this and that, but in other ways. You have the spiritual sin. And the sins, the uncleanness of the spirit, the filthiness of the spirit. And you don't even fall into temptation. It's just sin after sin. God have mercy. Open up our eyes. A ver cómo lo hacemos en español. Dice el verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Hablando de ser, número uno, esclavo al pecado, pero ya siendo ahorita al final, ¿verdad? Libre, bendito sea el nombre del Señor, de ser esclavo. Vamos para Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Tenemos momentos, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, cuando obramos y no sabemos ni qué estamos haciendo, ni por qué lo hacemos. Pero después sí nos damos cuenta que lo que acabamos de hacer nomás no estaba bien. Dice, capítulo 2, verso 1, Primera de Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, Él es el que llevó en su cuerpo el castigo de nuestros pecados. Y el Señor quiere librarnos. Por eso dice que nos ha librado del poder de las tinieblas. Nos quiere librar para que ya no seamos esclavos al pecado. O nos quiere librar para que ya no estemos practicando el pecado. Porque el que practica el pecado no tiene salvación. El que está practicando el pecado, practicar es seguir en ello. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia abunda? A ver, ¿qué es la respuesta? O sea, son preguntas con una respuesta obvia. ¿Seguiremos en el pecado? ¿Seguiremos esclavos del pecado? ¿Seguiremos practicando el pecado para que la gracia abunda? Y luego él mismo contesta, dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Dice, ¿cómo vamos a seguir en el pecado nosotros que hemos sido libres del pecado? Entonces, una cosa es practicar, ser esclavo, y otra cosa es cuando le falla a uno, que se está cuidando. Por eso debemos de cuidarnos lo más que podemos. Debemos de andar muy cuidadosos para no pecar. ¿Por qué? Tenemos que tener en mente quién pagó el precio por nosotros. ¿Quién es el sustituto? Como la otra vez que estábamos hablando de Abraham, de Isaac, cómo Dios lo mandó a que sacrificara a Isaac. Ya al momento que lo iba a sacrificar, ya el Señor le dijo, no le hagas daño.
Y entonces que dice que alzó la vista y ahí miró el cordero. Y dice que tomó aquel cordero en lugar de y sacrificó en lugar de Isaac. Propiciación quiere decir en lugar de. Entonces, la pena de muerte está sobre nuestro cuello y el Señor nos quitó. Y Él se puso aún cuando éramos nosotros. O sea, no le dijimos, oh Señor, perdóname y sacrifícate por mí. No, Él ya se sacrificó antes que nosotros hubiéramos llegado aquí al mundo a pecar. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué hacemos con el pecado que hay en nosotros? Que dice Pablo, que hay en mí. Ahorita vamos a mirar. ¿Qué hacemos con este pecado? Número uno, vuelvo a decir, hay que vivir cuidadosamente para no pecar en contra del Señor. Pero a la misma vez tenemos que también obrar con cordura, con entendimiento, sabiendo que estamos en un cuerpo de pecado. Fíjense, no solo un cuerpo de pecado, pero también un corazón. Nuestro corazón que es engañoso y desesperadamente malo. Y no solo eso, sino también en nosotros mora el espíritu del hombre. Que es, o sea, el espíritu de hombre quiere decir que desea el mundo. Y luego, ¿cuáles son los requisitos que el Señor dice para aquellos que quieren ir en pos de Él? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Y fíjese cómo dice, si alguno quiere, o sea, tiene un deseo, quiere entregar su vida al Señor. Ok, gloria a Dios, todo está bien, pero el Señor pone requisitos para poder seguirlo a Él. Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esos son los requisitos. Capítulo 1 nos habla qué es lo que debemos de hacer con el pecado que está en nosotros cuando nosotros pecamos. Nos dice claro, yo escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y Él es la propiciación. Él pagó por nuestros pecados. Verso 5. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Andar en tinieblas quiere decir vivir en pecado, practicar el pecado. Y hay muchos llamados cristianos que llenan las casas de oraciones los días de domingo, que están caminando en tinieblas. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque siguen practicando el pecado. No han dejado el pecado. No han dejado que el Señor los libre del poder de las tinieblas. No han tomado ese poder para ser libres. Dice, el apóstol Pablo dice, teniendo apariencia de piedad. Okay, you guys are getting a little feisty in here. Let's pay attention again. Focus. If you really, really don't have to go to the bathroom, please don't go. I know you guys, I know my family, they can sit at home and do things here and there. They can do it for hours. And as soon as like, okay, let's have some prayer. Let's get the Bible. Like, well, I got to go to the bathroom. Everybody runs for the bathroom. Let's focus. Estamos en español, ¿verdad?
Tengo que enfocarme también. ¿Ok? Si uno sigue practicando el pecado, es que no está viviendo en tinieblas todavía. No ha usado el poder. Estaba mencionando la escritura. Dice, teniendo apariencia de piedad, pues sí, se presenta en la casa de oración. Se viste como los demás. Hace lo que todos hacen. Es una apariencia de piedad. Dice, pero habiendo negado la eficacia de ella. O sea, la eficacia es el poder que viene con la piedad verdadera. El poder de Dios, la eficacia del poder de Dios. Dice, los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. No perfectos en la carne. Y si andamos en tinieblas y si mentimos y no hacemos la verdad. Vamos a mirar qué es la luz. Dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. O sea, hablando de los otros que están en luz. Tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede limpiarnos la sangre de Cristo de todo pecado? Tener comunión. Porque es en la comunión de los que andan en la misma luz, la luz del Señor. Es en esa comunión donde somos limpiados de todo pecado. ¿Cómo sucede eso? Dice el verso número 8. Perdón. Sí, 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Es muy sencillo. Cuando andamos en luz y tenemos comunión con otros que están en luz, ¿cuál es la comunión? La comunión es confesar. Me estoy batallando aquí, me está fallando acá, ando acá. Es una confesión, que confesando nuestros pecados, confesando. Y es cuando la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión con los que están en luz, y se supone que estamos en luz, y si en esa comunión no confesamos, estamos diciendo no tengo pecado. Es entendible, ¿verdad? Es muy claro. Si estamos teniendo comunión y no hay confesión, entonces si la persona no confiesa que le está faltando, le está fallando, entonces lo que está diciendo es que no tiene pecado. Y lo que dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, santo Dios. El pecado nos avergüenza. Nos avergüenza, hermanos. Cuando oímos los estandartes altos que pone el Señor, cuando oímos cómo el Señor nos está llamando, retando a avanzar el paso y esto, aquello, nos avergonzamos. Y en vez de decir que sí me está fallando, mejor nos quedamos callados. Yo lo hago, yo lo he hecho. No me vaya a decir que no lo ha hecho y lo haces. Porque pues es vergonzoso.
predicando la predicadora. Es vergonzoso tener que confesar sus debilidades. Es vergonzoso, es humillante confesar que le está fallando. Es humillante. Y la condición humana no quiere descubrirse para demostrar. No quiere enseñar sus debilidades. Quiere aparentar que está fuerte, que puede, que sabe, que está cumpliendo. La soberbia humana. ¿A cuántos les ha pasado? Parte de mí. Levanto las patitas también. Más levanto uno porque si me levanto el otro me voy a caer. Que Dios nos ayude a poder tener confianza fíjese bien lo que voy a decir, tener confianza con mi hermano con hermano, hermanas con hermanas, pero también que Dios nos ayude, que podemos ser y vivir nuestras vidas para así también para poder dar confianza. ¿Sí me entendieron? Dios nos ayude para tener confianza con nuestros hermanos, pero también Dios nos ayude para que seamos de confianza, para que alguien que podemos dar nosotros confianza para que alguien pueda tener confianza. Vamos para atrás. All right. Ya estamos llegando casi. Es una larga respuesta. Ya ahorita van a decir, ¿alguien más tiene una pregunta? No, ya se acabaron. Tiene miedo porque aquí va a caer el sol si sigue con las preguntas. Ok. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello. Fíjese bien. ¿Cómo dice? Dice, de manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo no sé, para mí es bien librante esta escritura. Me libra. No me libra para andar así de confianza y vivir, whatever, es el pecado, ni modo. No, me libra porque no soy yo, no es el Hijo de Dios, sino que es mi condición humana. Por eso es una escritura bien librante. Ya no soy yo el que está